Con 13 minutos, continuamos con más información y entrevistas en Punto Noticias, primera emisión, y hasta ahora les contamos que se produjo un accidente de tránsito que involucra a un bus de transporte público de la cooperativa Ayuriquín en la vía Loax-Santo Domingo, aproximadamente en el kilómetro 59. Hay víctimas, no sabemos si víctimas mortales, pero se puede evidenciar que hay al menos 2 personas heridas tendidas en la calzada de la vía Loax. Está interrumpido el tráfico en este kilómetro de la ruta, en el kilómetro 59 de la vía Loax-Santo Domingo. Más adelante les daremos a conocer más información sobre este tema, pero les podemos informar que se produjo un accidente de tránsito que involucra a un bus de la cooperativa Ayuriquín con un vehículo liviano de color gris. Hay 2 personas tendidas en la calzada. Esto ocurrió hace pocos instantes en el kilómetro 59 del Loax-Santo Domingo. 8:14 minutos, tiempo de saludar al señor Andrés Chiriboga, investigador, docente del Instituto de Estudios Políticos de París y miembro del Observatorio de la Dolarización. Andrés, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Un juez constitucional declaró como violatorio a los derechos humanos el acuerdo del Ecuador, del gobierno ecuatoriano, del presidente Lenín Moreno, con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué significa este reconocimiento, esta decisión del juez constitucional y qué implica para los ecuatorianos? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Licenia. Hola, Alexis, y un fuerte saludo a las personas que nos escuchan. Sí, efectivamente es una decisión tremendamente importante. Esto se trata de una acción de protección que la interpusimos 115 demandantes en total de la sociedad civil, encabezada por el Centro de Derechos Económicos y Sociales, de Acción Jurídica Popular y el Observatorio de la Dolarización. Pero se sumaron un puñado de personas naturales y de otras organizaciones. Y lo que demandábamos básicamente era 4 cosas, ¿no? En primer lugar, que se suspenda la ejecución de la carta de intención con el FMI, porque sus políticas, incluyendo las políticas de austeridad, algunas reformas tributarias que están planteando y la propia y mal llamada ley de defensa de la dolarización, que más bien es una ley de defensa de los intereses de los banqueros, se suspendan inmediatamente. En segundo lugar, pedimos que se ordene al FMI, porque uno de los demandados en nuestra acción de protección es el Fondo Monetario Internacional, representado por su directora gerente Cristalina Georgieva en Washington. Entonces, disponerle al Fondo Monetario Internacional que no se intrometa en la soberanía del Ecuador. Un tercer punto tremendamente importante es que se disponga a la Asamblea Nacional, esto lo solicitamos al juez, que conozca y se pronuncie sobre la carta de intención suscrita entre el Ecuador y el FMI, que es algo que no sucedió, incluso violando las disposiciones constitucionales y legales del Ecuador. En este punto, además, quisiera comentarles un antecedente bien importante. En Argentina hay un conjunto de abogados y otras organizaciones de la sociedad civil que están llevando acciones legales, incluso han pedido una nulidad al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que suscribió el gobierno del presidente Macri, del expresidente Macri. Y uno de los resultados de estas gestiones, ¿no es cierto? Con ellos incluso hemos estado muy comunicados desde nuestro espacio, es que en Argentina, si no me equivoco, el 11 de febrero se pasó ya una ley que le dispone a las autoridades argentinas que todo endeudamiento público, como el endeudamiento con el FMI, tiene que ser obligatoriamente conocido por, en este caso, por el Congreso de la Nación Argentina. Son estas cosas que no pueden pasar, son violatorias de la ley, violan el debido proceso. Entonces, eso también lo exigimos en nuestra acción de protección, lo demandamos. Finalmente, por supuesto, disculpas por la vulneración de la soberanía y, sobre todo, por la violación de los derechos constitucionales, especialmente el derecho al trabajo, que está establecido en nuestra Constitución. Entonces, la respuesta que ha dado el juez William Cañizares, que es un juez de primera instancia, un juez constitucional de primera instancia, ante quienes interpusimos la demanda en la ciudad de Quito, saca una resolución, me parece que es importante, ¿no? Hay que leerla, además, no solo en términos legales, sino también en el marco de la transición política que estamos viviendo. Y lo que dice es, ¿no es cierto?, la política económica, y dentro de la política económica, todo lo que tiene que ver con la generación de trabajo y garantía del pleno empleo, no está enmarcada en la Constitución ecuatoriana y no está enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo. Esto ya es de conocimiento público. Las personas que nos escuchan saben claramente que Lenín Moreno ha puesto en marcha el programa de gobierno que más bien lo proponía Guillermo Lasso en el 2017, alejándose del programa de gobierno por el que fue electo. Y además, haciendo caso del plan de desarrollo. Perdón, economista, que le interrumpa. Ese podía haber sido, digamos, uno de los argumentos
de más peso como para poder llevar adelante un proceso de revocatoria del mandato, ¿no? Que es el incumplimiento del por el cual votaron la mayoría de ecuatorianos en el 2017. Por un lado. Por el otro, ayer hubo un precedente también muy importante a nivel internacional y es de parte de Bolivia la devolución de más de 3.000 millones de dólares que ha entregado el Fondo Monetario Internacional. Es decir, sí podemos como estados soberanos tomar decisiones puertas adentro, ¿no? Para decirles a estos organismos multilaterales que no pueden venir y hacer con nuestra soberanía lo que les venga en gana. Y lo otro, era necesario que la Asamblea Nacional se pronuncie con respecto de los acuerdos a los que llegó el gobierno nacional con el FMI. Por supuesto, Alexis, todo tipo de acuerdo internacional tiene que pasar por la Asamblea Nacional. No hacerlo viola directamente la Constitución y la ley. Y eso nunca Y efectivamente, pasó. Y eso nunca pasó, ni en este acuerdo ni en el acuerdo anterior. Acuérdense que el acuerdo que tenemos vigente, bueno, que tiene el gobierno vigente por 6.500 millones de dólares con unas condiciones que son perniciosas para la economía ecuatoriana, no ha acatado el debido proceso. Y lo mismo sucedió con el acuerdo de 2019, que es un acuerdo que además quedó trunco, porque finalmente el gobierno nacional no cumplió con las condiciones que había pactado con el fondo, especialmente con esa reforma al Código Monetario y Financiero que ahora quieren revivir. Acuérdense ustedes que en el contexto de las movilizaciones de octubre de 2019, no solo se frenó en ese momento el gasolinazo, el retiro unilateral y sin plan B de los subsidios, que luego, en el marco de la pandemia, el gobierno nacional lo metió, pero además fue el contexto para rechazar una reforma legal que buscaba ya privatizar el Banco Central del Ecuador y poner una serie de reformas en marcha que ponían en riesgo la dolarización. En ese contexto de movilización social se rechazó esa norma que era uno de los compromisos del anterior acuerdo. Entonces ese acuerdo quedó trunco. Ahora tenemos un nuevo acuerdo que insiste en este y otro tipo de políticas. Y Andrés, por ello nos parece de manera... Andrés, ¿qué significa el hecho de que el juez ordenara al presidente Lenín Moreno y a su ministro de Economía, en este caso al señor Mauricio Pozo, que reformule este acuerdo y que lo ajuste a la Constitución y al plan de desarrollo? ¿Qué significa eso? ¿Cuál debe ser el procedimiento para acoger este pedido del juez? Bueno, normalmente si esto ya se resuelve en primera instancia, el gobierno nacional está obligado justamente a hacer lo que le dispone el juez. Es importante, nosotros de todas maneras vamos a solicitar algunas aclaraciones, hay un plazo de 3 días, porque como les comentaba al inicio, nosotros lo que pedíamos es que se suspenda la aplicación de todas esas políticas. Si ustedes ven la carta de intención, ustedes ven el acuerdo que se firmó a finales de septiembre del año pasado, existen un detalle de políticas, incluyendo, por ejemplo, la promulgación de la ley privatizadora del Banco Central o esta que nosotros ahora le llamamos la ley de defensa de los intereses de la banca. Por ejemplo, eso tendría que suspenderlo a rajatabla. Lo que vemos, por ejemplo, es que ya el gobierno nacional ha frenado este reenvío que tenían que hacer del proyecto de ley. Digamos, hay algunas opciones en materia de análisis que se pueden evaluar, pero una de ellas justamente es ante el rechazo de la sociedad civil, incluyendo esta acción de protección, ante el rechazo democrático en las urnas del 7 de febrero, donde se ve claramente que la continuidad del modelo económico está ya completamente rechazada, ¿no? Los candidatos impulsados por el gobierno que buscaban la continuidad de ese modelo económico y el propio candidato Guillermo Lasso, que es el candidato de la continuidad de ese modelo económico, pierde terreno con respecto a la votación que tuvo en 2017, en todo lado. Hay alguna gente que dice, bueno, lo que pasa es que en el centro, en Quito Norte, centro gana, pero si ustedes comparan los datos electorales, más bien Lasso retrocede. Por otro lado, ustedes tienen las fuerzas del progresismo, de la izquierda, ¿no es cierto? Ahí está UNES, está el Pachacuti representando la unidad plurinacional y un resurgimiento de la socialdemocracia. Tanto el Pachacuti y la socialdemocracia han logrado capturar una suerte de voto de centro despolarizado, diría yo, ¿no es cierto? Que están un poco cansados ya de la dicotomía en política, del correísmo versus el anticorreísmo, de las izquierdas y derechas. Contra derecha, etc. Pero digamos, son ese 3 tipos de fuerzas cuyas bases electorales, porque bueno, luego de los candidatos ahí hay ciertos matices, pero cuyas bases electorales le han dicho no a ese modelo económico, no a ese modelo político, que se representa, que cobra vida en la carta de intención con el FMI. Entonces, en términos políticos, incluso ya hay un fuerte rechazo a esta política económica, hay bases legales, ¿no es cierto? Hay una violación a la Constitución, hay un caso omiso a lo que dispone el Plan Nacional de Desarrollo, y de manera sensata el juez de primera instancia lo que ha dicho es, esa política económica no puede ir, acóplela, señor Moreno, por favor, a lo que le dispone la ley y el plan de desarrollo, dejando un precedente bien importante, Liceña Alexis, que de todas maneras hay un procedimiento a seguir.
hay posibilidad de aclaraciones, de apelaciones. Esto escala a una segunda instancia en las Cortes Provinciales, donde se definiría, digamos, en término último, cuál efectivamente es la disposición. Si esto se define ya en segunda instancia, debería además haber instrucciones detalladas para el Gobierno Nacional de cómo tiene que acoplar la política económica a la Constitución y la ley y al plan de desarrollo. Están obligados a hacerlo. Caso contrario, lo que dispone la Constitución es que estos funcionarios, en este caso el presidente Lenín Moreno y el ministro de Economía y Finanzas, serían destituidos. Ahora, economista Andrés, yo de lo que tengo entendido, el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, lo que ha dicho es, a ver, vamos a modificar el contenido del proyecto de ley que supuestamente va en defensa de la dolarización, pero el espíritu va a seguir siendo el mismo. Entonces, y además, como puede ser que se juegue en una de sus últimas cartas, ya estamos en el tramo final, le restan 95, 94 días a este gobierno ventajosamente para que se vaya, pero en estos últimos días se van a jugar sus últimas cartas y yo no dudo que, por ejemplo, lo que queda de la bancada de Alianza País, del gobierno, los aliados, y creo van a intentar, tomando en cuenta además que Guillermo Lasso va a entrar muy debilitado esta segunda vuelta, si es que lo hace, y ya con el rechazo de Pachacuti, por ejemplo, que era una votación que esperaban hasta el viernes anterior sumar para enfrentar a Arauz. Entonces, a mí me parece que más bien este proyecto, si lo ingresa nuevamente el Ejecutivo a la Asamblea, ellos van a tratar de a rompecinchas, tratar de aprobarlo. Sí, por un lado yo pienso que hay un cálculo político también, ¿no es cierto? Sienten el rechazo a este modelo económico, entonces le embragan un poco en el reenvío de esta ley, que ya la habían enviado, ¿no? Eso es importante que la ciudadanía lo sepa. Llegó ya a la Asamblea y el Consejo de Administración Legislativa les regresó el proyecto. Además, ¿saben por qué? Digamos, dando cuenta de la increíble mediocridad del gobierno que tenemos en el Ecuador actualmente, les devolvieron por un tema de forma, porque no habían escrito los artículos del proyecto de ley. Si un proyecto de ley tiene que tener artículo 1, 2, 3 y 4 y no lo habían hecho. Esto da cuenta de la mediocridad del gobierno que tenemos, pero además de, efectivamente, de quién hace las leyes, ¿no es cierto? Posiblemente en los Estados Unidos, cuando se mandan proyectos de ley al Congreso, el formato es diferente, ¿no es cierto? Y de lo que nosotros conocemos, además, esto lo consultan con los abogados del Fondo Monetario Internacional en Washington, estos bufetes privados, que no les dejan prácticamente cambiar ni una coma. Es un proyecto de ley que está elaborado en Washington y además claramente con articulados incluidos por la banca privada. Si ustedes revisan el proyecto de ley, está al 100% metida la agenda del Fondo Monetario Internacional, además una vieja agenda, porque la directora gerente ya habla de otras cosas en sus foros internacionales, no habla de austeridad, habla de la necesidad de inyectar recursos a la economía, y en cambio en el Ecuador están haciendo todo lo contrario. Entonces el modelo del FMI, del Banco Mundial de los años 90, caduco, reconocido por las propias autoridades del fondo, y la agenda de la banca. Entonces les regresan ese proyecto. Lo que Pozo insiste es que van a haber algunos cambios menores, yo supongo que habla básicamente de estos cambios de forma, pero se aferran completamente al contenido del proyecto de ley, que nosotros en varios espacios lo hemos denunciado. Aquí hay una jugada semántica en el nombre, ¿no es cierto? Porque ellos lo que dicen es, quien se oponga al proyecto de defensa de la ley, el proyecto de ley de defensa de la dolarización, se opone a la dolarización, y no es verdad. Más bien, si ustedes gustan, si tenemos el tiempo, puedo explicarles claramente por qué ese proyecto defiende los intereses de los banqueros y todo lo contrario pone en peligro la dolarización. Sí, yo sí quisiera que usted haga aclaración, porque el ministro en las últimas horas ha dicho que sí, se va a revisar, que se va a reformular este proyecto de ley, pero que el espíritu como tal, que es cambiar la conformación del directorio del Banco Central, se va a mantener. ¿Cuál es el riesgo allí? Así es. Bueno, dos cosas les voy a decir en este tema, Licenia. La primera es que efectivamente insisten en que tienen que ser actores del sector privado quienes estén a cargo de un directorio del Banco Central que sería creado, que primeramente viola la Constitución, ¿no es cierto? Si al ministro Pozo no le gusta la Constitución de la República, lo que tiene es que buscar un mecanismo establecido en la ley para reformar la Constitución, no se puede oponer a la misma. Entonces esto ya viola lo que dice la Constitución. No se le puede al Banco Central dar la competencia de formular y de implementar la política económica. En primer lugar, es solo el Ejecutivo Nacional quien tiene esa potestad en la Constitución que nos rige. Si él quiere, puede ir a hacer política económica en otro país, en Panamá, por ejemplo, que seguramente le interesa y va de la mano con la forma de pensarse la política económica que tiene, o tendrá que, a través de los canales establecidos, reformar la Constitución, ¿no es cierto? No es así nomás que se pueden hacer las cosas, por un lado. Por otro lado, la conformación del directorio está completamente direccionada.
¿cierto? Si las personas que nos escuchan piensan que, bueno, posiblemente académicos, expertos en política monetaria podrían efectivamente estar ahí, esto no es cierto. Si ustedes ven las condiciones que se establecen en la ley para poder ser miembro del directorio del Banco Central, básicamente le cae a dos tipos de personajes. Uno, a exbanqueros, ¿cierto? Porque piden 10 años de experiencia en el sector financiero, o exreguladores, ¿cierto? Entonces aquí uno podría decir, bueno, capaz los reguladores de la década del correísmo. ¿Pero ustedes creen que Moreno le va a poner al ex superintendente de bancos del correísmo, a los miembros de la Junta Monetaria del correísmo? De ninguna manera. Entonces le queda a la gente que tiene experiencia en regulación y en banca, que trabajaron en buena medida en los años 90. Algunos de ellos buenos amigos de Moreno. Esto es como se le durante toda la década anterior, es una ley hecha a la medida. Es una ley, Alexis, hecha a la medida, si ustedes ven las condiciones. Luego, hay cosas que marean, ¿no? Dicen, bueno, la experiencia, títulos en economía y finanzas, eso está bien, digamos, pero luego, en dos condiciones específicamente, derivan la posibilidad de que estos miembros sean exclusivamente ex banqueros y además los típicos consultores, analistas y académicos que han estado vinculados a la banca previamente, como el propio Mauricio Pozo. Bueno, posiblemente Mauricio Pozo no podrá ser, pero es el típico caso de un ex banquero, él era vicepresidente del Produbanco, que luego se puso su consultora, que trabaja los funcionarios con la banca. Bisagra, los funcionarios bisagra. Exactamente, y que bisagra o de las puertas rotativas que llaman, que ahora, bueno, va de consultor, de académico, pero efectivamente sabemos qué agenda defiende. Eso, Alexis, Licenia y las personas que nos escuchan, en lo que tiene que ver con la conformación del directorio. Pero ¿por qué decimos que es una ley que atenta contra la dolarización? Les voy a dar solo un ejemplo, es una ley bastante extensa, hay que analizarla a profundidad, pero hay un tema que nos preocupa en suma. Es una ley que deroga una serie de protecciones, unos articulados que están incluidos en el Código Monetario y Financiero actual, justamente para defender la dolarización. En momentos de crisis, cuando no hay suficientes dólares de la economía, por recesiones externas, por problemas internos de la economía, hay algunas disposiciones legales que permiten cuidar los dólares en la economía. Que las entidades financieras, por ejemplo, no tengan demasiadas posiciones externas, no tengan demasiados dólares de afuera, a pesar de que el hecho es que ya los tienen. Entonces hay disposiciones que permiten que no tengan tanto, hay restricciones, e incluso hay disposiciones legales que permiten que repatrien esos activos, ¿cierto? Para contribuir a la gestión de los dólares de la economía, a la liquidez de la economía. Todo eso lo borran de un plumazo, facilitando el problema de salida de capitales que tenemos en el Ecuador. En el Ecuador hay más de 30.000 millones de dólares depositados fuera del país por los hogares y las empresas más pudientes. Esto representa aproximadamente el 80% de los depósitos que todos y todas las ecuatorianas tenemos en el país. Imagínense un sistema paralelo. Y hay alguna gente que dice que no hay un problema de fuga de capitales. Entonces, eso lo liberalizan aún más, poniendo en riesgo la salud de la Reserva Internacional, ¿no es cierto? Aquí incluso confluimos con algunos analistas económicos con quienes tenemos grandes discrepancias, que dicen, ¿no es cierto? En la Reserva Internacional debería estar adecuadamente protegido el encaje bancario, ¿cierto? Que es una suerte de contribución obligatoria que tiene el sistema financiero en el Banco Central, ¿cierto? Para la gestión de la liquidez, para la salud de la economía. Ese encaje bancario es verdad. Es una discusión bastante técnica, habría que ver hasta qué punto se lo tiene que tener cubierto, pero en resumidas cuentas, la reserva internacional, la reserva de dólares que hay en el Ecuador, sí debería poder cubrir ese encaje. Ahí no hay que confundirse, porque las señales que están dando algunos analistas, incluso el propio ministro Pozo, es que todos los depósitos deberían estar cubiertos y eso no es así. Efectivamente hay mecanismos para proteger los depósitos y los banqueros deberían tenerlos en el país. Si hay algún problema con las instituciones financieras, hay mecanismos de protección, ¿no es cierto? Hay un seguro de depósito, hay un fondo de liquidez. Pero en lo que tiene que ver con la Reserva Internacional, la Reserva es deseable que cubra el encaje, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa si la Reserva Internacional empieza a caer? Y la Reserva Internacional cae no por las inversiones que puede hacer el gobierno en el territorio ecuatoriano, digamos, eso hay que aclarar a la población. Dicen que hay recursos en el Banco Central y si esos recursos se invierten en los GATS, en el gobierno central, en las empresas públicas, baja la reserva. Eso es mentira. La Reserva Internacional solo disminuye de tamaño cuando la plata se va del país. Si el Banco Central, por ejemplo, hace una inversión de esos recursos en subsidios a las personas más necesitadas, que lo que hacen es compran comida, le pagan a la señora de la tienda, hacen un pago de una deuda, esa plata no se va de la economía, pues. O sea, son los banqueros los que sacan la plata de la economía. Entonces, es deseable ese tipo de inversiones. Pero, ¿qué es lo que pasa con la reforma legal? En cambio, permiten a los actores del sistema financiero que ellos sí saquen los recursos del país. Entonces, la reserva
empieza a caer de nivel, y ahí sí, digamos, el respaldo que tiene que tener la Reserva Internacional, tanto para cubrir liquidez interna como para pagos externos, empieza a caer en peligro. Entonces, es una ley que pone en peligro la salud de la Reserva, pone en peligro la dolarización. Y lo más grave aún, y con eso termino, es, lo que dice la disposición legal es, si es que la Reserva Internacional se empieza a debilitar, básicamente por la fuga de capitales que viabiliza esta reforma legal, ¿quién tiene que resolver el problema? El Banco Central dispondrá al Ministerio de Economía y Finanzas que busque los mecanismos para resolver. ¿Y qué le quedaría al Ministerio de Economía y Finanzas, mi querido Alexis, mi querida Licenia? Dos cosas. O endeudarse, más deuda externa, ¿no es cierto?, que la pagamos todos los ecuatorianos y ecuatorianas, o por supuesto incurrir en más recortes al personal del Estado, a las posibilidades de hacer inversión en educación y salud, ¿no es cierto? Esto nosotros lo hemos denunciado, es esencialmente un salvataje bancario, ¿cierto? Sí, por la fuga de capitales del sistema financiero se pone en riesgo la Reserva Internacional y la dolarización, y tiene que ser el Estado ecuatoriano, con deuda o con recortes, que tape ese hueco. Eso es un salvataje bancario. Discúlpeme que les diga las cosas así. Y es hacia allá, hacia donde estamos yendo. Porque a Andrés Chiriboga, y que también quisiera que nos explique un poco más a profundidad, porque a propósito de este tema de las vacunas, ya empezó desde los propios sectores públicos a generar ese discurso en contra de lo público, en contra de lo estatal. Entonces, que venga lo privado, que vengan las empresas y que sean ellas las que importen las vacunas, porque tenemos un sistema de salud tan ineficiente, tan malo, un Estado tan inoperante, que mejor es que el privado sea a cargo del sistema de salud. Hemos vivido ya digamos, una etapa súper dura, complicada, en donde hemos visto que a lo estatal le siguen dando palo a lo público, y vamos hacia allá, o sea, el modelo de privatización de absolutamente todo. Este es el modelo que quieren imponer, Alexis, y la jugada con este proyecto de ley de defensa de los intereses de la banca es justamente, más allá de los resultados del balotaje electoral del 11 de abril, es garantizar desde cierta manera que este modelo económico perdure. Además, ya de una manera tremendamente antidemocrática, porque lo que le ha dicho la gente el 7 de febrero es que no está de acuerdo con ese modelo económico. La gente está tremendamente en contra de este desprestigio que se le ha hecho al Estado. Pienso que la gente de todas maneras siente que el Estado tiene que cumplir un rol. El Estado tiene que garantizar derechos, garantizar vacunas, garantizar cierto tipo de servicios. Pienso que la gente no está en contra de que el Estado colabore con el sector privado, con las organizaciones de la sociedad civil. Yo pienso que esa discusión está en ciernes ahorita en la transición política, pero evidentemente la gente se da cuenta de que estar en las antípodas de lo que puede hacer el Estado, de lo que está obligado a hacer el Estado, sobre todo en una situación de crisis económica y de crisis sanitaria, evidentemente es algo con lo que no están de acuerdo. Y les insisto, yo creo que si hacemos un análisis político de los resultados electorales del 7 de febrero, lo que está en ciernes es justamente el rechazo a ese modelo político, a esa continuidad de ese modelo político y económico, y la necesidad de un cambio. Y con este proyecto de ley, veamos qué hace el ministro Pozo, veamos qué hace el presidente Moreno. Capaz de esperan a última hora para, de todas maneras, cuando ya haya incluso un binomio ganador, meter esto con una asamblea que está cerrando sus funciones, aprovechar los mecanismos que establece la Constitución de manera perversa. Digamos, si les queda poquito tiempo y en un mes no pueden tratar este proyecto de ley, entraría por el Ministerio de la Ley. En ese caso, Licenia, en ese caso, Alexis, lo que le correspondería al gobierno de turno, al gobierno entrante en este caso, es, por supuesto, si su modelo económico no es afín a estas nuevas disposiciones legales, tendría que derogarlo. El candidato Andrés Arauz, que es el candidato que claramente está en el balotaje del 11 de abril, él lo ha dicho claramente, si es que ese marco legal llega a ser promulgado, él tendrá que derogarlo. Veía unas declaraciones de su viaje a Washington ante inversionistas internacionales y ante el propio fondo, hablando al respecto de ello. Ahora, si el candidato es Guillermo Lasso, evidentemente este marco normativo le favorece, ¿no? Él es el representante de la banca, el representante de la continuidad de este modelo económico, y seguramente estará muy cómodo con ese marco legal que pondrá en riesgo la dolarización, pero por supuesto protege los dólares de él y del puñado de banqueros al que él representa. En el caso de Yacu Pérez habría que ver, me parece que su base electoral claramente está en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, incluyendo estas disposiciones legales. Si ustedes ven las declaraciones de Leonidas Issa, representando una buena parte del movimiento indígena, ellos incluso le ponen contra las cuerdas a Yacu Pérez y le dicen, mire, la base le apoya a usted, muchas de las cosas que usted propone, pero los acuerdos con el fondo, esta idea de que venga la banca transnacional, etcétera, no comulgan con lo que nosotros estamos planteando. Entonces,
si es que el competidor en la segunda ronda del 11 de febrero sería Yacu Pérez, habría que ver efectivamente qué postura va a tomar con respecto a estas normas. Él en otras ocasiones se ha mostrado no tan contradictorio con los intereses de los banqueros, pero creo que se va a poner en una situación complicada. O se corre a la izquierda y respeta la base electoral que tiene sobre todo en el movimiento indígena y también en sectores de la clase media que pienso que no están de acuerdo con la extrema privatización de la economía, con que la agenda de la banca se ponga en marcha, o efectivamente le toca correrse hacia el lado de Guillermo Lasso y correr el riesgo de perder su base electoral por tratar de ganar este apoyo que ha logrado captar Guillermo Lasso en sectores que están de acuerdo con estos modelos de hipermercado o incluso con gente que todavía piensa en esta polarización y que por el odio al correísmo están votando por Guillermo Lasso. Entonces, Yacu Pérez tiene una situación, me parece, bastante difícil de ser él quien vaya a la segunda ronda. Pero en ese momento el gobierno de turno, el gobierno que gane las elecciones, tendrá que tomar una decisión. Si es un gobierno favorable a esta agenda de continuidad, seguramente no hará nada, pondrá la dolarización en riesgo y garantizará los intereses de los grandes grupos económicos. Si es un gobierno que está en contra de ello, evidentemente tendrá que buscar los mecanismos para derogar esta ley rápidamente para poder poner en marcha su programa económico, como es el caso del candidato Andrés Arauz. Muchísimas gracias, Andrés. Muy ilustrativa charlar con usted. Andrés Chiriboga, investigador, docente del Instituto de Estudios Políticos de París y miembro del Observatorio de la Dolarización. Gracias, Andrés. Muy amable con Gracias, Licenia. Gracias, Alexis. Un saludo a las personas que nos miran y nos escuchan y que tengan un buen día. Lo propio. 8 de la mañana con 40 minutos, Alexis. Tiempo de hacer una brevísima pausa para ponerles en contexto y regresamos para conversar con Javier Aguavil, presidente de la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana, CONAICE, sobre este problema que se vive respecto a la aún no proclamación de resultados oficiales de las elecciones del 7 de febrero pasado y la aspiración del señor Yacu Pérez de Pachacutic de que se haga una revisión de los votos de la provincia del Guayas y de 16 provincias adicionales y esta movilización indígena que acompaña este pedido. Muy bien, avancemos. Avancemos.